También tengo una maestría en energías renovables. Y soy el coordinador de la maestría en energías renovables en la Universidad de El Salvador. Ya soy parte del inventario, digámoslo así, de la facultad, ¿no? Ya tengo muchos años de trabajar en la universidad. Y los mismos también de dar este curso, esta asignatura, ¿no? Quisiera que fuera un curso bien dinámico, es decir, que se llene de muchas preguntas, ¿no? Que ustedes pregunten lo que deseen, ¿ya? Tienen la oportunidad de preguntar lo que deseen, porque ya después uno de profesional se le resulta muy difícil consultarle a alguien. De manera que tienen a una persona con muchos años de experiencia en el tema de instalaciones eléctricas y ustedes pueden hacerme las consultas que deseen, no tengan ningún reparo al respecto. Lo mismo durante la clase, no tengan problema también para interrumpirme si tienen alguna duda. No la dejen para después, sino que en el momento háganla, ¿no? Sí, nos sirve para todos, para ustedes, para los que no sepan la respuesta y para mí también para ahondar también sobre el tema, ¿no? Supongo que todos tienen ya el programa de la asignatura y también la temática de la unidad 1. Ya se las envié. Hay algunos que están solicitando ser admitidos pues a la clase, magnífico. Si ustedes pueden ingresar con el correo de la universidad, es mejor, ¿no? Así no tenemos que estarles dando autorización para que entren. Se les mandó en el correo que ustedes pusieron, ¿no? Y ahí se les mandó el enlace. Pero los que no tienen el correo de la UES, los que no utilizan el correo de la universidad, van a tener que pedir el permiso, ¿no? Entonces eso crea algunas dificultades, porque cuando ya estemos viendo las presentaciones, no hay nada que me avise pues que alguien quiere introducirse en la clase, ¿no? Entonces es mejor que lo hagan con el correo de la universidad, ¿no? Y ocupando el mismo enlace que se les va a estar enviando. Vamos a ver un poco las transparencias iniciales. Observan la transparencia principal, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Magnífico. Magnífico. Bueno, ahí está mi correo y mi número de celular, donde también me pueden llamar si tienen alguna duda o alguna consulta, ¿no? Solo que háganlo en horario normal, ¿verdad? No vayan a excederse. Veamos el contenido del curso. ¿Qué es lo que esperamos al finalizar el curso? Bueno, que ustedes puedan diseñar instalaciones eléctricas desde
instalaciones para una vivienda hasta instalaciones industriales, ¿no? Vamos a pasar por todo ese proceso desde lo más ínfimo, qué sé yo, una unidad de toma o una unidad de luz, hasta todo lo que tiene que ver con la instalación de una subestación. Nosotros vamos a trabajar en este curso en la parte de baja tensión y un poquito vamos a tocar la parte de media tensión en lo que se refiere a las conexiones en el lado de alta de los transformadores. Entonces, eso básicamente es lo que esperamos. Que ustedes hagan buenos diseños eléctricos, que sepan especificar los tableros, especificar sus instalaciones eléctricas, el equipamiento que van a utilizar, que sepan elaborar un presupuesto de una obra eléctrica, que sepan cuáles son las diferentes modalidades de contratación que existen, que empleen catálogos. Eso, básicamente, ¿verdad? Que conozcan el tema de la resistencia de tierra, para qué sirve todo eso, ¿no? Ese es básicamente el objetivo de este curso. Este es un poquito ya más en desglose de lo que contiene la primera parte, que es documentos y especificaciones en contratos de construcción de obras eléctricas. Es el primer tema del curso que vamos a comenzar este día, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es meternos en todo ese proceso de una licitación, ¿verdad? ¿Qué es eso de las licitaciones? ¿Cómo se preparan? ¿Qué es lo que forma parte de los documentos de una licitación o de un contrato? Todo lo que es el tema de presupuestos, las especificaciones y lo que son los organismos de inspección. Eso es lo que vamos a ver en este tema, ¿no? Luego hay otro tema que se llama ética para ingenieros. Este también es un curso, una parte del curso que, aunque es breve, ¿no?, pero es muy importante, ¿ya? Ustedes dentro de su vida profesional se van a enfrentar con diferentes situaciones en las cuales, pues, el tema de la ética del ingeniero debe ser importante conocerla, ¿no? A este nivel no pretendemos modificar la conciencia de los estudiantes. Ustedes ya tienen una conciencia formada, ¿no?, producto de esa relación familiar, digamos, la que fue inculcada en su familia, la que fueron ustedes obteniendo durante el desarrollo de su vida con sus compañeros de primaria, de secundaria y hoy de la universidad, ¿no? A través de eso ustedes fueron formando su conciencia. Entonces, pero que no se diga que aquí en la Universidad de El Salvador no se les dijo las cosas que no debían de hacer, ¿ya? Aquello que no es correcto como profesionales realizar o efectuar, ¿ya?, en el ambiente profesional en el cual nos desarrollamos. Y por eso es que este tema está puesto ahí, ¿no? Nosotros vamos a estar involucrados más tarde o más temprano en procesos de licitaciones, ¿ya? Y ya sabemos que ahí en esos ambientes, ya sea del lado de contratistas o del lado de propietario de un proyecto, siempre se dan situaciones que tienen que ver con la ética de un profesional. Entonces, por esa razón, en esta pequeña fase de la asignatura, vamos a dar algunos conceptos al respecto, ¿no? En otros países, este tema es un tema que es una asignatura completa, ¿ya? Yo lo que hice fue de un libro de
Ética para Ingenieros de la Universidad de Navarra. De ahí extraje lo más importante, ¿no?, del curso, de ese curso, y lo he colocado como parte de la asignatura nuestra, ¿no? Pero bien, este tema lo vamos a ver más adelante, ¿no? Veamos qué más tenemos. Especificaciones y elementos de una instalación eléctrica. Aquí ya entramos cabalmente en los temas que nos interesan. La parte de mucho más, ¿no? Todos los temas son interesantes e importantes, pero este tiene que ver mucho más con la parte técnica. Y vamos a ver lo que son los conceptos de acometida, la medición, los transformadores de instrumento, y a usar las tablas del NEC, ¿ya? El NEC en su última edición, ¿verdad? Si algunos de ustedes lo tienen, magnífico. Si no, pues yo tengo unas ediciones un poquito viejitas, pero se las puedo pasar, ¿no? No hay ningún problema. Bien, de ahí en la unidad 4 es la parte de transformadores. No vamos a entrar acá a la parte de cómo es un transformador, cómo funciona y todo eso. Eso ya ustedes lo saben, ¿ya? Lo que nos interesa es cómo se instala. Por eso la materia se llama instalaciones eléctricas, ¿no? Cómo se instala el equipo, qué protecciones hay que colocarle, ¿no? Qué conexiones son factibles de efectuar, etcétera, ¿no? Ese es el tema nuestro. Bien, veamos qué tenemos más. Sistemas de emergencia, es decir, todo lo que son plantas eléctricas, cómo se instalan, qué criterios se deben de tener para el diseño, para la instalación, lo que son los sistemas UPS y sus diferentes configuraciones. Eso está incluido en esta temática, ¿no? Luego el tema de sistemas de tierra, ¿ya? Diferencia entre la tierra de una instalación eléctrica y la resistividad del terreno, ¿verdad? Esos conceptos vamos a definirlos, cómo calcular la red de tierra, qué valores son los apropiados, y los sistemas de puesta a tierra en aplicaciones bien particulares y especiales, como pueden ser centros de cómputo y sistemas de comunicaciones. Y finalmente el último tema del curso, que es las instalaciones especiales, que ahí lo que vamos a abordar son algunos tópicos sobre instalaciones a prueba de explosión, por ejemplo, ya que tienen una clasificación determinada en el NEC, artículo 500 y 505, y en las normativas europeas, ¿no? Cómo se diseñan estas instalaciones y algunas protecciones contra fenómenos transitorios, ¿verdad? Toda esa temática está colocada acá en la parte de instalaciones especiales. Las evaluacionnes son estas que tenemos acá: 3 exámenes parciales, un laboratorio, o varios, la nota de laboratorio, perdón, y tareas ex aula con defensas orales, que van a ser 1 o 2, ¿verdad? Estas valen 20%. Los parciales de las unidades 4 y 5, si ustedes ven, tienen el porcentaje más alto, 30%, ¿verdad? Es porque ahí en esa parte se abordan los temas más orientados a la parte de diseño, ¿no? Por eso es que tienen esa ponderación. Los laboratorios todavía no sabemos si va a ser factible realizar algunos de ellos en el campus de la universidad, pero si no, pues ya veremos de qué forma podemos efectuar algunos laboratorios con algunas aplicaciones especiales, ¿verdad? Y ya veremos ese tema más adelante. Bien,
La bibliografía, aquí tenemos varios libros. La bibliografía principal, el NEC, ¿verdad? Del 2008, del 2008 está en español. Si ustedes tienen la última edición del NEC, pues bienvenida, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Aquí hemos puesto el del 2008 porque es el que está en español, ¿no? Y es porque el de la CIGET es el que tiene como código de referencia, ¿no? El que nombra como código de referencia. No pone el código en su última edición, pero bueno, las diferencias entre este y las últimas ediciones son muy pequeñas, ¿no? Básicamente los cuadros de tabla son los mismos, ¿no? O sea que no hay mucha diferencia entre ocupemos el del 2008 y una edición más reciente, ¿no? Este otro libro también, el AJ Conejo, Instalaciones Eléctricas, primera edición de la McGraw-Hill. Este es un libro que se puede conseguir aquí en el país, se puede comprar, ¿no? Y son varios los autores. Es un libro bastante bueno de consulta, ¿no? Muy bueno. Este otro, Electrical Inspection Manual del 2011, si lo pueden comprar o si lo pueden conseguir, magnífico, ¿no? Este libro es un buen libro para alguien que se dedica a hacer instalaciones eléctricas o a ser un inspector de instalaciones eléctricas, porque te va llevando paso a paso en cómo, en todo el proceso de control, digamos, y de inspección de una obra eléctrica. ¿Ya? Este es un libro bastante grueso, ¿no? Pero bien, ¿verdad? Y luego la CIGET tiene una serie de normativas y acuerdos. Uno de ellos es esto, la norma técnica de diseño y seguridad de operación de las instalaciones eléctricas de distribución. Todos estos acuerdos de CIGET es bueno que los tengan, que ustedes visiten la página web de la CIGET y empiecen a descargar todo aquello que les puede ser de utilidad, ¿no? De manera que la CIGET tiene muchas cosas ahí muy buenas. Este libro o este documento lo pueden encontrar ahí en la página web de CIGET y este es el número del acuerdo. Hay otros libros de consultas, por ejemplo este de Brato Campero, el de Irving Lazar, es un libro muy bueno también. Lástima que ya no lo han sacado, ¿no? Solamente una edición pude conseguir yo en Guatemala y de ahí lo he buscado y buscado y no he podido encontrar otro libro de estos, pero quizás solamente una edición hicieron, pero es un libro muy bueno, ¿no? Y obviamente la colección de libros de la IEEE, todos esos libros de color que tiene IEEE son un excelente medio de consulta, ¿no? Para todas para estas asignaturas, ¿no? Este también es otro de los libros de color de la IEEE. Y esta norma técnica de conexiones y reconexiones de la red de distribución de baja y media tensión, que también la pueden obtener ahí en CIGET. Hay más libros, ¿verdad? Pero bueno, creo que con esto es suficiente, ¿verdad? Para que ustedes se den gusto ahí, ¿no? Bien, no sé si tendrán alguna consulta. Yo sé que es una experiencia nueva para todos, ¿no? El estar recibiendo sus clases vía internet, pero también creo que eso va a ser el futuro, definitivamente, ¿verdad? O sea, impartir las clases por internet y solamente vernos en los laboratorios, ¿verdad? Porque eso sí no lo podemos obviar, ¿no? Desarrollar laboratorios prácticos con las debidas requerimientos de seguridad, ¿no? No sé si tendrán alguna pregunta adicional, alguna consulta.
Con ustedes va a trabajar Julio López. Julio López es laboratorista y encargado del laboratorio de instalaciones fotovoltaicas, pero también colabora con las clases de maestría y también con las asignaturas de la escuela. Julio se va a comunicar también con ustedes para que por cualquier duda, cualquier consulta, yo la puedo hacer también a través de Julio, ¿no? Cuando tenemos alguna dificultad para comunicarnos, él lo hace también, nos ayuda en ese tema, ¿no? Y también el tema de consultas. Así es que si tienen alguna, pueden platicar con él también. Dime. Hay una consulta en el chat. Ajá. Perdón, pero yo no, desde acá no tengo... bueno, espérame, déjame ver. Porque tengo que hacer varias maniobras para poder... Yo se lo puedo leer. Bueno, magnífico. Juan Ricardo Enrique, para términos de aprendizaje de la asignatura, ¿cuál libro recomienda mejor, ingeniero? Perdón, no le escuché muy bien. Permítame, aquí entré en el chat. Vamos a ver. Para términos de aprendizaje de la asignatura, ¿qué libro recomienda? Fíjate que nos está sucediendo un problema con las asignaturas electivas técnicas, y es de que difícilmente un libro se acopla al programa de las materias que impartimos como asignaturas técnicas. Y muchas de ellas son producto de la experiencia del profesor, lo que ha ido acumulando durante tantos años de estar dando clases o durante tantos años de ejercicio profesional. Entonces, nos hemos dado cuenta en la escuela de la dificultad de tener un libro que sea referencia para todo lo que nosotros damos. Entonces hemos optado por empezar a elaborar nuestros propios libros, ¿ya? Por ejemplo, en el curso que imparto yo sobre sistemas de generación fotovoltaica, ya tenemos un libro de texto. A través de un trabajo de graduación pudimos elaborar un libro de texto para esta materia. Y ya tengo 6 meses de estar trabajando en el libro de texto de instalaciones 1, ¿ya? Es un libro que abarcaría justamente cabal los temas que nosotros desarrollamos en esta materia, con ejemplos, con problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no tenemos un libro cabalmente de referencia, pero los primeros libros que mencionamos en la bibliografía, esos serían los más importantes, ¿no? El código de instalaciones eléctricas es una cosa clave en esta asignatura, y sería lo que yo te invitaría a que lo trates de conseguir, ¿verdad? O yo les voy a poner disponible a ustedes un sitio para que lo puedan conseguir, o se lo voy a descargar. Ya vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Pero esa sería un poco la idea. ¿Habrá probabilidad de cambiar el porcentaje del segundo parcial? Fíjate que no, ya lo tenemos definido, ese porcentaje del 30%, y ahí vamos a trabajarlo sobre esa base. Ya es la temática más importante del curso, y por eso le hemos dado esa mayor ponderación, ¿verdad? Luego otra pregunta dice si es posible delegar a alguien para que grabe la clase para los compañeros que no logren unirse a las clases. Sí, así es, no tengo ningún inconveniente. La pueden grabar la clase, no hay problema, ¿verdad? Bien, más preguntas, jóvenes.
Con respecto a los laboratorios, dice, entonces nos tocaría movilizarlos al campus universitario. Todavía no lo sabemos, ¿ya? Eso dependerá de lo que definan finalmente las autoridades de la universidad. De momento está restringido el ingreso al campus universitario. Veremos si en un momento determinado puede ser posible y si existen las condiciones para poder efectuar el laboratorio o los laboratorios. Tendríamos que hacerlos en grupos reducidos y ustedes saben que tenemos 125 o más estudiantes en materia, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera vamos a manejar este tema y si no, pues vamos a desactivar el micrófono, Mónica. No se escucha bien. Sí, les agradecería que apagaran sus micrófonos porque interceden con los demás, ¿verdad? No se puede escuchar muy bien. Bien, entonces, eso más adelante en el transcurso del ciclo, ¿verdad? Vamos a ir viendo si va a ser necesario ingresar al campus o vamos a ver qué otra alternativa buscamos para esa evaluación. ¿Más preguntas? Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con la temática. Y vamos a empezar entonces con el primer tema del curso. Documentos y especificaciones en contratos de construcción de obras eléctricas. Esto es lo que vamos a ver en esta unidad. Vamos a hacer una pequeña introducción general, digamos, a lo que es la matriz energética y los operadores del mercado eléctrico aquí en nuestro país, ¿no? O sea, un estudiante de ingeniería eléctrica o de ingeniería mecánica debe de conocer a grandes rasgos cómo es el sistema de distribución eléctrico aquí en el país y cuáles son sus principales operadores. Por esa razón está este tema colocado ahí como contenido de la materia. Y luego vamos a entrar en los otros diferentes temas. Por favor, cualquier pregunta me la hacen en el momento, ¿no? Así vamos evacuando cualquier duda que pueda surgir. Bien, aquí tenemos fuentes primarias de energía, dice. ¿Cuáles son las fuentes primarias de energía? Bueno, son aquellas que se encuentran de forma natural en el ambiente, ¿no? En la naturaleza, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, el petróleo es una fuente primaria de energía, ¿ya? El gas natural también, bueno. O sea, no ha sufrido ningún proceso de transformación y ya se puede utilizar, ¿no? El carbón también es otra fuente primaria de energía. Una fuente secundaria, digamos, de energía sería la gasolina, ¿ya? La gasolina ya pasó por un proceso de refinamiento hasta convertirse en gasolina, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa sería una fuente secundaria de energía. Entonces, una fuente primaria no ha pasado por ningún proceso de modificación. Entonces, esta transparencia es a nivel mundial, ¿no? ¿Ya? Ustedes pueden ver, por ejemplo, como fuentes primarias de energía, el 36% son productos derivados del petróleo, ¿ya? O sea que tenemos una dependencia a nivel mundial muy alta del petróleo, ¿ya? Y también el carbón, miren, el carbón ocupa el 25%. Parecía que el carbón pues no se utiliza mucho, pero no.
sí, se utiliza bastante porque el carbón es más barato, ¿ya? Y luego tenemos el gas natural, ¿no? Fíjense que estas tres fuentes de energía que hemos visto, petróleo, carbón y gas natural, son fuentes de energía sucia, si le podemos llamar así, ¿no? Son fuentes sucias de energía, porque estas fuentes, cuando son utilizadas, ¿no? Generan contaminación ambiental, ¿ya? Hay un gran porcentaje de CO2 que se va a la atmósfera y contamina todo el medio ambiente. Entonces la lucha es por tratar de disminuir estas fuentes de energía, ¿no? De hecho, aquí en nuestro país hay también, poco a poco, pues se ha ido disminuyendo esta dependencia de las fuentes de energía sucias, también llamadas no renovables. Es decir que, por ejemplo, imagínense un yacimiento de petróleo, ¿cuántos años tardó en crearse? ¿Cuántos miles de años tardó en crearse un yacimiento de petróleo? De manera que una vez extraído ese petróleo, para que esa fuente se vuelva nuevamente a crear, se requieren también miles de años, ¿no? Por eso es que se les llama fuentes no renovables. Diferente del sol, ¿verdad? El sol es una fuente renovable de energía. Todos los días amanece, ¿no? Ya. Es una fuente inagotable de energía, ¿no? La energía del mar, la energía de las olas, la energía del viento, la energía hidráulica producto del movimiento de los ríos y de su depósito, etcétera, ¿no? Son fuentes de energía que se llaman renovables, y estas tienen algunas de ellas algunos problemas, ¿no? Mayores o menores, pero su contaminación es sumamente baja, ¿no? Por eso la preferencia debe ser por las energías renovables, que vayan sustituyendo poco a poco a las energías no renovables. Fíjense que en el campo de la generación de electricidad, que sería el lado derecho de esta transparencia, encontramos que un 40% de la generación eléctrica, por supuesto a nivel mundial, ¿verdad?, es con carbón, ¿ya? Cuando uno viaja a Estados Unidos o a Europa, se da cuenta que de repente hay unas chimeneas ahí, blancas, ¿ya?, de humo blanco. Son plantas de carbón que están ahí generando electricidad. Aquí en El Salvador iban a montar una planta de carbón. Ahí en La Unión estaba previsto el montaje de una planta de carbón. Afortunadamente, ya no se llevó a cabo, y en lugar de eso se está montando una planta de gas natural ahí en Acajutla. Bien. Seguimos instalando energías sucias, porque el gas natural es una energía sucia, pero es el menos peor, el menor mal, digamos, ya, porque entre petróleo, carbón y gas natural, el menos contaminante de todos es el gas natural, ya. Así es que se sustituyó esa planta de carbón por una de gas natural, y esa es la que se está montando ahí en Acajutla. Es una planta sumamente grande, ¿no?, que si se pusiera a operar específicamente solo para nuestro país, inundaría prácticamente el mercado, ¿no? Pero no, tiene sus limitaciones. Hay cierta cantidad de megavatios que
es lo que van a instalar, lo que se van a producir para acá, para nuestro país, y el resto va para el área centroamericana. De manera que, mientras tanto, seguimos creciendo en esta que se llama otras, ¿no? En esta otras que ahorita es un porcentaje bien pequeño a nivel mundial, ¿verdad? Y aquí en nuestro país también es un porcentaje pequeño, pero que va creciendo poco a poco, ¿no? Bien, continuemos. ¿Cómo es entonces el suministro de energía aquí en nuestro país? Cosa rara, miren, aparentemente, ¿no? Pero la que tiene mayor porcentaje de consumo de energía primaria en nuestro país es la leña, ¿ya? Pareciera que no es, o cualquiera diría, no, tiene que ser el petróleo, ¿verdad? O otro medio como el geotérmico, pero no, es la leña. ¿Y por qué la leña? Bueno, porque tenemos todavía mucho porcentaje de pobreza aquí en el país y mucha gente desarrolla la cocción de sus alimentos a base de leña. Lo que pasa es que aquí a nivel de la ciudad nosotros no nos damos cuenta de esas situaciones, pero a nivel en el campo sigue consumiéndose la leña de una manera bastante grande, ¿no? Y es porque la gente la consigue a un precio muy barato o de gratis. Sencillamente la va a conseguir al campo y la utiliza, ¿no? Por esa razón. Entonces es una cosa que también debe de tratar de disminuirse en nuestro país, porque el consumo de leña y el humo que ésta produce también crea enfermedades respiratorias. Entonces, esto también debemos de luchar por reducirlo, ¿no? Y luego, aquí marca en la transparencia de la derecha a dónde es que está el mayor consumo de electricidad aquí en nuestro país. En este caso se da en el sector industrial. Un 40% prácticamente de toda la energía de nuestro país se va en el sector industrial. Y un 30% se va en otros. En ese otros estamos nosotros, ¿no? Todos los residentes domiciliarios, ¿verdad? Todos los hogares, aquí estamos metidos en este 30%, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, esta es la situación. Fíjense la ANDA, el 10% del consumo de electricidad lo tiene la ANDA, ¿no? ¿Ya? Y el gobierno también otro 10%. De manera que entre el gobierno y la ANDA hacen un 20% de todo el consumo de electricidad en el país, aproximadamente, ¿no? Bien. Tenemos altos índices de electrificación aquí en el país, pero todavía nos falta, y cada día vamos creciendo, y cada día hay más necesidad de energía eléctrica en las áreas rurales y urbanas de nuestro país. Bien. Aquí está una gráfica que muestra cómo fue en el 2017 la inyección de energía eléctrica aquí en el país. Miren, en búnker aproximadamente un 26%, en solar el 1%, ya empezamos a crecer acá, ¿no? Estamos a 2017, hoy el 2020 esto ha crecido, ¿no? La parte de inyección a la red de la energía solar ha aumentado, y dentro de poco vamos a tener también energía eólica, ¿no? O sea que todo esto va a ir creciendo un poquito, ¿no? ¿Ya? Aquí hay una cosa interesante que por lo cual también les traigo esta transparencia, es porque en el 2017 hubieron importaciones netas, ¿ya? O sea, se trajo de Guatemala principalmente energía, se compró en Guatemala principalmente energía eléctrica.
en esta cosa de la pandemia, como ha disminuido el consumo de energía en el país, entonces incluso hemos estado vendiendo energía al mercado centroamericano, ¿verdad? Bien, continuemos. ¿Cómo ha ido incrementándose la capacidad instalada aquí en El Salvador? Esto lo obtuve de Josué Arana, un colega, ¿no?, que trabaja en el CNE, un gran amigo. Él hizo una presentación sobre este tema y me pareció bien traérsela también aquí a ustedes, ¿no? Fíjense cómo ha ido evolucionando la carga, la capacidad instalada, ¿no? Fíjense que no es lo mismo el concepto de capacidad instalada que capacidad demandada, ¿no? Ya, la capacidad instalada es, yo tengo instalado, por ejemplo, digamos al 2020, tenemos instalados 2.326.06 megavatios de generadores en todo nuestro país. Pero esta es la capacidad instalada, pero no es la capacidad disponible. La capacidad disponible es diferente, ¿no? Es muy probable que de este montón de máquinas que constituyen este total, ¿ya?, haya algunas máquinas que estén tal vez dañadas o que estén recibiendo mantenimiento o que no puedan operar a plena carga, ¿ya? Por ejemplo, una hidroeléctrica opera a plena carga quizá en estos días, ¿ya? Porque en estos días son días lluviosos, todos los días llueve, entonces los embalses se encuentran llenos, ¿ya? Por lo tanto, las plantas hidroeléctricas pueden operar al 100% de su capacidad, ¿ya? Pero si nos vamos al mes de enero o al mes de febrero, donde estamos todavía en la época de sequía, estos equipos hidroeléctricos no trabajan a plena capacidad. Trabajan quizá a un 50% o un 40%. Depende de qué tan llenos estén sus embalses, ¿ya? Entonces, por eso, capacidad instalada es una cosa y capacidad disponible es otra. Y lo mismo, capacidad demandada es otro concepto también. La capacidad demandada es lo que yo demando en un momento determinado, lo que yo le estoy solicitando al sistema en un momento determinado, ¿ya? Por ejemplo, es posible que de estos 2.000, digamos que nos vayamos a este mismo fecha 2020, es posible que en el día de hoy, digamos, la capacidad instalada continúe siendo la misma, porque de 2020 al 2021 no ha cambiado mayor cosa, ¿ya? Entonces tenemos 2.326.06 megavatios instalados aquí en el país, ¿ya? Pero la demanda probablemente no sea lo más seguro es que no sea esa cantidad. Tal vez pueda ser de que sea en este momento en el que nos encontramos, tal vez sea solamente 1.000 megavatios, por decir un número, ¿no? O 700 megavatios, digamos, por decir algo. Esa sería la capacidad demandada, ¿ya? Y la capacidad disponible, bueno, pudiera ser de que tuviéramos disponible 1.500 megavatios, ¿ya? Porque las otras máquinas que están, los otros 800 megavatios son máquinas que no están operando a plena carga o están en mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ven la diferencia entre los conceptos, ¿no? Capacidad instalada, capacidad demandada y capacidad disponible, ¿ya? Son conceptos diferentes. La demanda es un valor que se puede decir que es instantáneo, porque la demanda cambia durante el transcurso del día. No es lo mismo la demanda en este momento a las 7 de la mañana que la demanda a las 10 de la mañana. Va a ser diferente. Lo mismo la demanda del país a las 12 del mediodía o a las 11 va a ser un valor diferente,
¿ya? A las 6 de la tarde, a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana muy probablemente la demanda sea bien baja aquí en nuestro país. Y los picos probablemente estén a las 6 de la tarde y o muy probablemente están a las 6 de la tarde y alrededor del mediodía. ¿Ya? Esa es la demanda o la capacidad demandada en un momento determinado. ¿Ya? También se le puede llamar demanda instantánea, ¿verdad? La que tenemos en este instante, en este momento. ¿Ya? Entonces, miren cómo ha ido evolucionando. Del 2013 al 2020 hemos subido aproximadamente unos 700 megavatios. ¿Ya? Esto es una cosa bastante buena, ¿no? ¿Ya? 700 megavatios. ¿Ya? Y fíjense otro detalle, la no renovable, que es la color rojo, ¿ya? Prácticamente no ha cambiado, ¿sí? Ha permanecido igual. En cambio, la de color verde, que es la energía renovable, ha incrementado. Quiere decir de que lo que ha pasado es de que ha habido un aumento de las energías renovables. Es decir, aquí hay mucha planta solar que ahorita está siendo instalada, ¿no? Ya aquí en el 2020, 2021 ya tenemos un poco más de 300 megavatios de plantas solares instaladas en nuestro país. Entonces esto ha ido creciendo de forma exponencial, ¿no? Debido al bajo costo que tienen, que han ido teniendo los paneles solares, ¿no? Entonces estas instalaciones se han ido volviendo cada vez más competitivas y por lo tanto se han ido introduciendo en mayor cantidad en nuestro país. Bueno, aquí tenemos esta transparencia, dice que la solar tenemos 228.2 megavatios. Yo diría que ya andamos por encima de los 300 megavatios a esta fecha, ¿no? Ya hemos ido creciendo bastante, ¿no? con el tema del solar. Eólico 70, esto ya es lo que se prevé que vamos a tener hoy cuando entre a funcionar la planta eólica que se está montando ahí en Metapán. ¿Ya? Esta es una visión bastante grande, incluso ya está incrementada. Miren, de 2.326 pasamos a 2.540 megavatios. ¿Ya? La hidroeléctrica también, aquí tenemos un incremento también de la hidro. Teníamos 552 en el 2019, miren, megavatios, y hemos pasado a 618.3%. ¿Ya? Perdón, de 618.3 megavatios, ¿verdad? La geotérmica, ya aquí ya le pusieron el incremento de 100 megavatios más en la geo. Actualmente tenemos 200 megavatios de geotérmica. Aquí está, en 204.49 aproximadamente. Y se espera crecer a 326 al final del año, ¿no? Y la térmica ha ido disminuyendo su capacidad, ¿verdad? Antes era el 34%, según muestra acá en esta transparencia, ¿verdad? Y ahora al 24.8%, que es lo que se pretende que suceda aquí en nuestro país en el transcurso de este año, ¿no? Y hay otra térmica diésel, miren, esto es 4.2%. O sea, entre estas dos suman el 29% más el 14.6% que es de gas licuado, ¿no? O sea, la planta de gas que va a entrar con 380 megavatios. O sea, que esto es todo esto constituye energía sucia, ¿ya? Versus esto otro que tenemos acá, que es energía limpia. Ya se ve que en el 2021 estamos, o se le está apostando aquí en nuestro país, a un incremento apreciable de las energías limpias, sustituyendo poco a poco a las energías sucias.
La térmica es la que más se ha visto afectada, ¿no? Porque al entrar la planta de gas licuado sustituyó toda la producción con búnker. Entonces va a entrar esta nueva planta a funcionar, que es de 380 megas. Esta es información bastante reciente que nos proporcionó el ingeniero Arana. Bien, no sé si habrá alguna pregunta. Bueno, continuemos entonces. Esta es una gráfica que les permite a ustedes apreciar cuál es la demanda de nuestro país, ¿no? Este es el año 2017, casi no ha cambiado. Incluso yo me atrevería a pensar de que debido a la pandemia ha disminuido el consumo de energía aquí en el país. De hecho, el hecho de que estemos nosotros exportando energía es porque el consumo nuestro ha disminuido. Pero bueno, lo importante es de que llegamos a tener, ¿no? 1090, 1100 megavatios de demanda máxima. Esto se dio en el 2017, ¿verdad? Se dio en la semana 21, ¿ya? Ahí fue donde, en esta semana de acá justamente, no acá, en este pico que tenemos acá, ¿ya? Fue donde se dio la mayor demanda de nuestro país. Y ya vimos que actualmente, a la fecha, ¿verdad? Veamos la transparencia anterior. A la fecha, en el 2021, esperamos tener 2.540 megavatios de capacidad instalada, ¿ya? Entonces, y si el consumo ha llegado, o la demanda ha llegado a 1090, que llegue a los 1200, digamos, megavatios, tendríamos aproximadamente el doble en capacidad instalada con respecto a la demandada, ¿no? ¿Ya? Ingeniero, disculpe. Dígame. ¿Quiere decir que la capacidad demandada sería el máximo que se podría ofrecer? La capacidad demandada es lo que tú tienes, lo que tú estás demandando en un instante determinado, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, en esta gráfica que en la semana 21 se dio un pico de demanda que alcanzó aproximadamente los 1100 megavatios. Ya, esa fue la demanda instantánea de esa semana, ¿no? La más alta que se obtuvo, ¿ya? En cambio, la capacidad instalada en el país, ya vimos en la transparencia anterior, que va a llegar a los 2.540 megavatios, ¿ya? Eso significa que tenemos un colchón, digámoslo así, ¿verdad?, de 1.540 megavatios. De 1.500 aproximadamente 1.400 megavatios por encima de este valor, ¿no? ¿Ya? Eso es, ojo, eso es comparando capacidad instalada con demanda máxima o capacidad demandada. Esa diferencia es como quien dice la reserva que se tiene en el país, ¿no? Ya, pero habría que ver cuál es la capacidad, ¿cuál es el otro concepto? Demandada, instalada, disponible, ¿ya? Que es diferente también, ¿ya? Una cosa es la capacidad instalada y otra la disponible. Es posible que acá, como nos dicen nuevamente, ¿verdad? Aquí en El Salvador en el 2021 vamos a llegar a tener 2.540 megavatios de capacidad instalada, ¿ya? Pero la disponible puede ser menor, ¿ya? Podría ser que sean tal vez 2.200, puede ser que sean 2.000, etcétera. Varía en el transcurso del año. Depende de cuántas máquinas estén operando a plena carga o puedan operar o estén disponibles para operar a plena carga y cuántas estén en mantenimiento, ¿ya? Esa es digamos, la diferencia entre un concepto y el otro, ¿no? Entonces, esta demanda es la demanda, como quien dice, instantánea. Si aquí no nos fuéramos a semanas, sino que nos fuéramos a días, pues esta sería la demanda diaria, digamos, que tuviera
el perfil de demanda diaria del país, digamos, los 365 días del año, ¿no? Esto vendría a ser, si dividimos este cuadrito de 22 a 23 que esta semana por día, ¿verdad?, veríamos el valor de la demanda diaria de nuestro país. ¿Ya? Bien, más preguntas. Piense que esta gráfica es interesante, pues, porque dice pronóstico máxima, dice, es la azul, ¿va? Máxima nocturna es la roja y máxima diurna es la verde, ¿no? ¿Ya? O sea que esto es los señores que están ahí en el centro de operaciones del sistema, ¿verdad? Tienen que tener un pronóstico de la demanda del próximo mes, de la próxima semana, del siguiente día, ¿no? ¿Ya? Porque en base a ese pronóstico que ellos tienen de cómo va a ser la demanda el día de mañana, ¿ya?, así programan el despacho de las diferentes unidades de generación. ¿Ya? Esta es una cosa que la hacen los señores de la UT, la unidad de transacciones, es la que efectúa ese despacho y dice, esta máquina, esta y esta van a entrar a trabajar este día de las 8 de la mañana a las 9, ¿no? Y de las 9 a las 10 van a entrar esta y esta, ¿no? Y de las 10 a las 11 va a estar esta y esta. O sea que cada hora del día está programado que van a entrar a operar determinadas máquinas. Y esa programación la hace la UT, en la unidad de transacciones. Bien, aquí vamos a operadores del mercado de electricidad. Esta transparencia es bien interesante, ¿no? Fíjense, por este lado tenemos las centrales de generación. ¿Ya? Luego sigue la línea de transmisión, las líneas de transmisión a 115 y a 230 kilovoltios. ¿Ya? La de 115 es para interconectar toda la red del país. ¿Ya? Todo el país está interconectado a través de líneas de transmisión de 115.000 voltios. La interconexión con las líneas del área centroamericana la hacen a través de 230 kilovoltios. ¿Ya? Por otro lado, aquí en la parte de la generación de potencia, ustedes pueden ver varias de las generadoras que existen en nuestro país. CEL, La Geo, Japa Power, Textufil, Ingenio del Ángel, Ingenio de la Cabaña, Borealis, Hexa, Duke Energy, etcétera, ¿no? Y todas, bueno, casi todas, ¿verdad? La mayoría, digamos, generan a 13.800 voltios, es decir, a 13.8 kilovoltios. Cuando uno va a hacer una visita técnica a un lugar, una buena pregunta es esa, ¿no? Mire, ¿cuál es el voltaje de generación que tienen aquí en esta planta? Entonces ellos te pueden decir, mire, aquí generamos a 13.800, ¿ya? O te pueden decir, generamos a 4.160, o te pueden decir, generamos a 2.3 kilovoltios. Depende, ¿verdad? Las plantas más grandes usualmente lo hacen a 13.8 kilovoltios. Pero difícilmente te van a decir, nosotros generamos. Fíjate que cuando hablamos de voltaje de generación, estamos hablando del voltaje a la salida del generador, de la máquina esa que genera la energía eléctrica, el potencial, el voltaje que tiene ahí en terminales, en bornes, ¿verdad? Llega a un máximo de 13.8 kilovoltios. Ese es un voltaje de generación, ¿ya? Diferente es el voltaje de transmisión, ¿verdad? O sea, ese voltaje generado de 13.8
para que llegue a los diferentes países o a los diferentes departamentos de nuestro país, necesita ser incrementado, ¿ya? Por eso, para eso se requiere un transformador, ¿no? Que es justamente este transformadorcito que estamos mencionando acá. Este transformadorcito que está aquí, lo que hace es elevar el nivel de generación, que digamos que sea 13.8, lo levanta a 115 o a 230, depende de qué se trate, ¿no? ¿Ya? Pero el de generación es de 13.8. Ahora bien, alguien me puede decir, mire ingeniero, ¿y por qué no de un solo, por qué no generamos a 23.000 o a 46.000 voltios de un solo? Que el generador ya saque 46.000 voltios, porque no es práctico. ¿Ya? El aislamiento de los conductores en un cable de 23.000 voltios o de 46.000 para un cable para 46.000 voltios es un aislamiento bien grande, ¿ya? Entonces se requeriría una máquina gigantesca para poder hacer las bobinas con un cable que requiera semejante aislamiento, ¿no? Entonces es por cuestiones de que técnicamente no se puede hacer a niveles de tensión más altos, ¿no? ¿Ya? Sino que hasta 13.8 todavía sigue siendo práctico que las bobinas del generador soporten ese potencial con un tamaño de generadores que no sea extremadamente voluminoso, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual el voltaje de generación no sobrepasa estos niveles, ¿ya? Y por lo tanto es necesario levantarle su nivel de voltaje, que es lo que hacemos con este transformadorcito que tenemos acá, ¿no? Levantamos el nivel de voltaje y lo podemos transmitir. Ahora, ¿por qué transmitimos en alta tensión? O en 115 o 230 kilovoltios. Ah, bueno, porque mientras más alto sea el voltaje, menor es la corriente. Y por lo tanto, las pérdidas también se disminuyen. Ojo, aquí hay otro detalle. Hay cierta relación entre el nivel de tensión y la distancia que yo puedo cubrir, ¿ya? Por ejemplo, 115 kilovoltios significa que yo puedo cubrir áreas con un radio de 115 kilómetros aproximadamente, ¿ya? Por eso es que aquí en nuestro país, que tiene, ¿cuántos kilómetros tiene de largo nuestro país? Serán de San Salvador a La Unión, son como 200 kilómetros, más otros, como 300 kilómetros más o menos tiene de largo nuestro país. Entonces 115 kilovoltios se puede utilizar perfectamente para poder hacer toda la transmisión de energía aquí en nuestro país, un país de 300 kilómetros, ¿ya? Pero ya para el área centroamericana estamos hablando de 230 kilómetros de radio, ¿ya? Son distancias más grandes. En Europa se tienen voltajes mucho más altos de 230 kilovoltios, porque interconectan países con países, ¿no? ¿Ya? Utilizan nivel de tensión de 400 y más kilovoltios para interconectarse. Y lo mismo a nivel de distribución. Aquí nos pasamos a esta otra transparencia. 13.2 y 46 kilovoltios. ¿Qué significa? 13.2, radios de cobertura de 13.2 kilómetros. ¿Ya? 46 kilovoltios, ¿qué significa? Radios de cobertura de 46 kilómetros. ¿Ven cómo está relacionado todo esto? ¿Ya? Bien, ¿quién es la empresa que se encarga de todo el tema de la transmisión aquí en nuestro país? Se llama Etesal. Y hay un montón de colegas nuestros que se encargan de mantener todas las líneas de transmisión en operación. Y muchos de estos transformadores que están acá, estos de acá, y estos también de acá, son de ellos. Ellos se encargan de dar el servicio a estos transformadores, además de las líneas. ¿Ya? Etesal.
Luego, a nivel de distribución, fíjate que los niveles de voltaje de distribución, ¿cómo van cambiando los niveles de voltaje? Mira, nuevamente ya en distribución ya tenemos 13.2 y 46 kilovoltios. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos encontramos aquí a nivel de distribución? Aquí ya aparece la CAES. Aparece del Sur, CLESA, Deusen, EO, Edesal, otra empresa distribuidora que no le hemos colocado acá, pero aquí está Edesal, ¿verdad? Está ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar de la otra. Edesal es una de ellas, ¿no? Están aquí metidas. Y hay otras pequeñitas, ¿verdad?, que están funcionando a nivel de distribución. ¿Y estos niveles de distribución para quién son? Bueno, hay usuarios que ya pueden hacer uso de usuarios finales, ¿verdad? Los usuarios finales se refieren a una fábrica, digamos, a nosotros también, nosotros como consumidores residenciales somos usuarios finales, ¿ya? Pero a nosotros en nuestras casas no nos sirven a 13.200 ni a 46. ¿A quién le sirven a 13.200 o a 46? A las fábricas, ¿ya? A la universidad, por ejemplo, le sirven a 23.000 voltios, ¿ya? Tiene una medición en el primario, la universidad. A los señores de Molinos del Salvador le sirven a 46 kilovoltios. Una carga grande, varios megavatios, ¿ya? ¿Por qué no nos sirven a nosotros en la universidad a 46 kilovoltios, sino que nos sirven a 23? Porque nosotros apenas llegamos a 1 megavatio de consumo, ¿ya? Tenemos un montón de transformadores ahí. Bueno, ni siquiera demandamos 1 megavatio, pues. ¿Ya? Tenemos de carga instalada, creo que más de 1 megavatio, ¿ya? Pero nuestra demanda es mucho menor, ¿ya? Entonces, por eso que no nos sirven a 46, no, que nos sirven a 23. Y entonces, ¿qué significa eso? Que para que a ti te sirvan a 46, ¿qué necesitas? Tener una demanda bien alta, ¿ya? De varios megavatios. Y así a 46 podemos hablar del aeropuerto de Comalapa, ¿ya? De la zona franca de ahí de camino para carretera Santa Ana, ¿ya? De Molinos del Salvador. O sea, lugares que tienen una demanda bien alta son servidos a 46 kilovoltios. Lugares con demandas pequeñas, bueno, más o menos medianas, ¿verdad? Del orden de 1,5, 2 megavatios te pueden servir a 23, ¿verdad? Demandas de 300, mayores de 300 kilowatts, te pueden servir a 13.200 o a 23.000 con medición en el primario. Y si tú quieres montar un transformadorcito ahí en tu fábrica, un transformadorcito de 100 kVA, y tu fábrica está ahí en Santana, pues te van a servir a 13.200. Y si la fábrica está aquí en San Salvador, te van a servir a 23 kilovoltios. ¿Verdad? Un transformadorcito pequeño, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, el nivel de tensión al cual te sirve depende de la carga que tú tengas. Si tienes a mayor carga, mayor requerimiento de voltaje, de suministro. ¿Ya? Ese es el punto. Aunque pase, imagínate un usuario, voy a ponerme un caso bien extremo, un usuario en una zona rural. De repente ahí enfrente de su casita pasa una línea de 46 kilovoltios. Y él quiere que le den servicio de esa línea de 46, no le pueden dar. ¿Ya?
porque esa línea es para demandas grandes. Una casita no puede pedir servicio a 46. Si acaso va a pedir, pero aquí a estos niveles, ya en la última sección, ¿verdad? Va a pedir a 240, 120. Ya estamos a nivel de distribución a baja tensión. Esta parte es distribución a media tensión. ¿Ya? Y esta parte de acá, la última, es la distribución en baja tensión. Cuando hablamos de baja tensión, estamos hablando de 600 voltios para abajo. ¿Ya? Es decir, 120. Hay casas que son servidas a 120 voltios, más que todo vivienda mínima. Hay casas que son servidas a 120, 240 voltios. ¿Ya? Hay urbanizaciones, ya estamos hablando de urbanizaciones, que son servidas a 13.000 voltios o a 23.000 voltios, pero que requieren colocar transformadores reductores para darle el servicio a las diferentes casas, porque las casas necesitan 240, 120. Entonces hay que poner transformadores para disminuir el nivel de voltaje. ¿Ya? Y este voltaje de 480 es para el sector industrial. Motores grandes, ¿verdad? A medida que la maquinaria se va haciendo más potente, o sea, va demandando más HP, así los requerimientos de voltaje son mayores. Por ejemplo, imagínense un motorcito para un taladro, ¿ya? Un taladro de 1/6 de HP o 1/3 de HP. Taladrito de esos, 120 voltios. Bueno, si hay algunos que son portátiles, pues, con baterías trabajan. Una demanda bien pequeña, ¿no? Un motor de medio caballo, medio caballo, podemos servirlo a 120 voltios. Y si tienen ustedes en su casa 240, mejor póngale 240, aunque sea de medio caballo. Un motor de 3/4 de caballo, de 1 HP, aunque en teoría tú lo puedas servir con 120 voltios, te conviene mejor servirlo a 240 voltios, monofásico, 3/4 de caballo, 1 HP, ¿verdad? A medida que la potencia va aumentando, digamos 2 HP, 3 HP, todavía puedes arriesgarte a manejarlo a 240 voltios monofásico. 5 HP, 7.5 HP, pásate a trifásico. Trifásico, 240 voltios. Motor de 5 caballos, trifásico, 240 voltios, bien, no hay problema. Motor de 7.5 caballos, 240 voltios, trifásico, magnífico, no hay problema. Un motor de 5 caballos, 240 voltios, monofásico, ojo, vigílalo bien, ponle cuidado, probablemente te dé problemas en tu instalación. Aunque en el NEC diga que hay motores de 5 caballos, aunque en el NEC diga que hay motores de 7.5 caballos a 240 voltios, sí hay, claro, pero ¿conviene que tú pongas uno de esos en tu casa? Donde solamente tienes electrodomésticos, tu computadorcita, etcétera, equipos livianos. ¿Conviene que tú pongas semejante motor a 240 voltios monofásicos en tu casa? Ojo, 5 caballos, 7.5 caballos y más, 10 caballos, 15, 25 caballos, 50 caballos,
trifásico, 240 voltios. ¿Ya? Está bien todavía. 50 caballos, 75 caballos, 100. Pásate a 480. 480 voltios trifásico, un motor de 75 caballos. Un motor de 50 caballos, mejor manéjalo con 480. ¿Ya? Un motor de 200 caballos, pásate a 2300, a 4160 voltios. Motor de 400 caballos, 500 caballos, pásate a 4160 voltios. ¿Ya? ¿Ves cómo está en función de la carga el nivel de tensión que tú necesitas? A mayor capacidad instalada, a mayor demanda de tu maquinaria, mayor tiene que ser el nivel de tensión que debes de ocupar. ¿Ya? Hay muchas fábricas aquí en el país que trabajan con motores operando a 2300 voltios. Estamos hablando de motores de 100 caballos, 150 caballos, 200 caballos, ¿verdad? ¿Ya? De acuerdo. Mientras mayor sea tu demanda, la capacidad de la maquinaria que tú estás manejando, mayor tiene que ser el nivel de tensión al cual debes de operar tus equipos. Preguntas, jóvenes. Pregunta, ingeniero. Dime. Sobre la distribución media de tensión, si no entendí muy bien lo que dijo sobre la relación que había del nivel del voltaje al radio de distribución, que decía que era 13.2, era el nivel de metros o algo así. Bueno, ok, voy a repetir nuevamente. O sea, estos niveles de voltaje en general no se aplica solamente acá, a la parte de distribución, sino que a cualquier otro nivel, ¿verdad? O sea, significa que si yo tengo un nivel de tensión, yo defino, digamos, un nivel de tensión de 13.200 voltios, quiere decir de que tengo aproximadamente un radio de cobertura, ¿ya? A partir de la ubicación de mi subestación, ¿verdad? Que me eleva a 13.200, yo tengo un radio de cobertura de aproximadamente 13.2 kilómetros. ¿Ya? Después de esas distancias, las caídas de tensión son tan grandes o se pueden incrementar de una manera muy apreciable y entonces se hace necesario colocar otra subestación para volver nuevamente a reacondicionar el nivel de voltaje. ¿Ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, vayámonos a este caso. ¿Por qué San Salvador? ¿Por qué hay algunas zonas de San Salvador que todavía tienen 4160 voltios? ¿Por qué? Como voltaje de distribución. Bueno, ahí podemos encontrar nosotros que el centro de San Salvador, por ejemplo, ahora ya lo cambiaron. Hoy con la llegada de Nayib cambió a 23 kilovoltios el voltaje de distribución y lo hizo subterráneo en el propio centro de San Salvador. Pero antes ese nivel de tensión era 4160. ¿Ya? Y todavía han quedado unas zonas ahí por la policía y por el edificio de la policía y un poco más al oriente, sí, que todavía siguen a 4160 voltios. ¿Ya? Hay unas zonas acá por Candelaria, por esa zona que todavía tienen el nivel de tensión de 4160. En el centro de Santa Ana también hay otras zonas que trabajan con 4160 voltios. ¿Pero por qué razón?
Bueno, porque es que San Salvador antes era bien pequeño, ¿ya? San Salvador era desde el Parque Libertad hasta ahí por donde está el Hospital Rosales, pues. Ese era todo San Salvador, pues, en sus inicios de la ciudad capital. Todo lo demás eran montarrascales, ¿no? Por todos lados, ¿no? ¿Ya? Entonces, la cobertura no se necesitaba un nivel de tensión bien alto para llegar a todas esas partes de la ciudad capital en aquella época, ¿no? A medida que San Salvador fue creciendo y se fue haciendo cada vez más grande, hubo necesidad de modificar los niveles de voltaje. Ya si hubiéramos continuado con ese mismo nivel de 4160 voltios, con el tamaño que tiene San Salvador actualmente, tendríamos una serie de problemas de caídas de tensión enormes en todas las colonias del país, ¿no? ¿Ya? Entonces, por esa razón se fue cambiando. Entonces, a medida que San Salvador crecía, ¿ya? Hubo necesidad de aumentar también el nivel de tensión, pues. ¿Ya? En vez de 4160, tuvieron la buena idea de pasarse a 23.000 de un solo. ¿Ya? Magnífico, 23 kilómetros de radio, ¿no? De cobertura. ¿Ya? Entonces, ¿ves cómo está relacionado el nivel de tensión con la distancia de cobertura que tú puedes dar con ese nivel de voltaje? ¿Ya? Si me voy, por ejemplo, a la parte de bajo voltaje, 240 voltios, por ejemplo, significa que son 240 metros de radio de cobertura que yo puedo dar con ese nivel de voltaje. Suponte que yo tengo un transformadorcito en una colonia. Vaya, ese transformador me puede dar cobertura a 2 cuadras y media, en el peor de los casos, de radio, ¿verdad? Ya si yo tengo un usuario que está a 400 metros de donde esté el transformador, es por demás, ya no le puedo servir a ese usuario con ese transformador. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poderle servir a ese usuario? Tengo que poner un transformador más cerca de donde está él, pues, para que la caída de tensión no sea tan grande. Bueno, no es que yo no pueda servirle a un usuario que se encuentra a 400 metros de distancia, con un voltaje de 240. Claro que sí lo puedo hacer, pero el problema es de que económicamente no me resulta tan bien factible. ¿Ya? Porque tendría que ocupar un conductor bien grueso, con un diámetro bien grande. Y eso es más caro, es carísimo andar haciendo esas cosas, ¿no? Además de que si el conductor es demasiado grueso o tiene demasiado diámetro, así también es su peso, ¿ya? Y eso va a ir en un tendido aéreo, digamos, por ejemplo, ¿no? Y entonces en un tendido aéreo tampoco me conviene estar montándole cable 500 MSM a un tendido aéreo, ¿no? Porque me obliga a colocar los postes a menor distancia. O sea, hay una serie de dificultades técnicas que se producen ya cuando yo no tomo en cuenta los niveles de tensión y sus distancias máximas de cobertura que se pueden tener. ¿Ya? O sea, porque hay una caída de voltaje, pues, o sea, el conductor tiene una resistencia y esa resistencia cuando circula la corriente por ahí produce una caída de voltaje. Imagínate, tengo un transformador a 240 voltios y tengo una casa a 400 metros. En vez de llegarle con 240 voltios a esa casa, probablemente le llegue con 150. O sea, no es práctico, pues. ¿Ya? Entonces, por eso te digo yo, esta es una cuestión eminentemente práctica, ¿no? El decirte, mira, si tienes 240 voltios, tienes una cobertura de 240 metros. ¿Ya? Un radio de cobertura de 240 metros. Desde ahí en adelante, ojo, porque las cosas se te complican más. Si tú lo quieres dar
una casa a 350 metros, se te va a complicar más el asunto, ¿no? ¿Ya? El servicio no va a ser tan bueno a ese usuario que está a esa mayor distancia. Y para ti va a significar mal servicio por un lado y por otro lado más costos. ¿Ya? Porque vas a tener que poner más postes, poner cada conductor de mayor diámetro, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de complicaciones que se dan, pues. Bien, no sé si habrá alguna otra pregunta adicional. Yo tengo una pregunta. Dime. Mi pregunta es si habrá casos en que la distribuidora tenga su transformador y se quiera conectar con la central y qué condiciones o consecuencias traería si fuera el caso. Sí, de hecho es una condición, una situación bastante usual, ¿no? La compañía distribuidoras tienen sus transformadores propios, ¿no? Por ejemplo, digamos que llega una línea de 115 kilovoltios a un lugar determinado, ¿verdad? Y entonces resulta que ahí, digamos el caso más concreto, ahí al final de la calle Motocross, en esa cuestona, ahí hay un nodo de Etesal. Ahí llega Etesal con 115.000 voltios y de 115.000 voltios baja a 46 kilovoltios Etesal. Bien, entonces, la red de distribución o a 23 kilovoltios baja ahí, en ese lugar. De 115 bajan a 23.000 kilovoltios. Ok. Entonces viene 23.000 voltios, perdón. Entonces viene ahí se conecta la CAES a ese lugar. Bien. Ella recibe los 3 hilos de Etesal. Etesal se los da. Vaya, mira, aquí tienes tus 3 hilos, ¿verdad? Entonces viene Etesal, viene la CAES y dice, ok, 23.000 voltios. Entonces vienen ellos y ponen ahí un transformador de tierra para empezar, ¿ya? Porque resulta que Etesal solamente te da las 3 fases, A, B y C, no te da el neutro, ¿ya? Y solo te dan las 3 fases. Entonces, si la compañía distribuidora solo agarra esas 3 fases y no le pone transformador de tierra, un día X, un camión le va a dar a un poste de la compañía distribuidora, la línea va a caer a tierra y ahí no ha pasado nada, ¿ya? Porque como no tiene referencia con tierra, ¿verdad? Entonces eso no se va a ver como una falla. Desde el punto de vista de CEL, ¿verdad? Desde el punto de vista de Etesal, cuando esa línea que él le entregó a la compañía cayó a tierra, ellos no tienen nada que ver en ese problema, ¿ya? Sin embargo, es un problema, una línea que está en el suelo. No se va a ver como un cortocircuito, ¿ya? Entonces, la compañía CAES tiene necesidad de, en ese punto, colocar un transformador de referencia a tierra, que se llama también transformador de tierra. Ese transformador sirve para referenciar los voltajes con respecto a tierra, ¿no? Ya, entonces, al hacer la referencia con respecto a tierra, entonces si se cae una línea de la compañía, entonces sí hay un cortocircuito que lo detecta el sistema de la distribuidora, y entonces viene y abre el circuito, ¿no? O sea que sí, la distribuidora tiene que poner sus transformadores de tierra cuando le dan el servicio de esa manera, ¿no? Puede ser también de que, suponete que te lo den a 46 kilovoltios y la distribuidora necesita pasarlo a 23, ok, tiene que poner su propio transformador, pues, para pasar de 46 a 23, porque ese es el nivel que ella necesita, pues, ya. Digamos en Santana, llega de repente la compañía, la Etesal, y le sirve en un lugar determinado a 46, digamos, por decir algo.
y ellos necesitan 13.200, tienen que poner un transformador propio. La compañía de Santana tiene que poner su transformador propio para pasar del nivel de tensión de 46 a 13.200, que es el voltaje en Santana. ¿Ya? Por cierto, que los voltajes son diferentes en varias partes del país. Por ejemplo, en San Salvador es 23 y 416, ¿va? En las zonas más pequeñas, en las zonas más antiguas. Y en Santana es a 13.200. Y así, a casi toda la zona costera del país. Ingeniero, tengo una pregunta. Dime. Hace un momento usted estaba diciendo que, como por ejemplo, se podría poner un transformador a 2 cuadras y media, decía. Y que estaba diciendo, ¿hola? Sí, dime. Bueno, que estaba diciendo que, por ejemplo, le podía poner un transformador a 2 cuadras y media. Sí. Pero yo tengo entendido que el alcance del transformador también depende de los kVA que tenga. No. ¿O no? No, o sea, la potencia del transformador es cosa de potencia, ¿no? O sea, es cosa de demanda, es cosa de número de usuarios. La potencia del transformador tiene que ver con la carga que le están solicitando. No tiene que ver con la distancia del servicio que él desde el transformador hasta el usuario. Eso tiene que ver con la caída de voltaje, ¿ya? Que experimenta el conductor, ¿no? ¿Ya? Pero no tiene que ver, digamos, que si yo pongo un transformador de 50 kVA y no me llega bien el voltaje, entonces le voy a poner uno de 75 para que me llegue bien el voltaje. No es muy cierta esa apreciación, ¿ya? A menos que tengas problemas de potencia tú en un momento determinado, ¿va? Que el voltaje se esté cayendo tanto porque tú estás demandando demasiado y entonces necesitas subir el tamaño del transformador. Ese es otro pisto, esa es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero en general, digamos, la caída de voltaje tiene que ver con la distancia, ¿ya? Con la distancia. Naturalmente, si tú demandas una corriente bien alta, ¿ya? La distancia, tenés que compensar esa distancia mayor con un conductor de mayor tamaño. O sea, todo eso es lo que está relacionado. Ya, ese es el punto, ¿no? No sé si te aclara la duda que tenías. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Más preguntas? Bien, veamos qué más tenemos. Quizás por el tiempo nos vamos a quedar hasta acá, jóvenes, ¿verdad? O sea, operadores del mercado de electricidad, nos vamos a quedar en esta transparencia y continuamos el día de mañana. Para el día de mañana ya les envié el enlace. La clase es a la 1:20. Ya, entonces es un enlace diferente al que ocuparon este día, ¿no? El del día miércoles sí es el mismo enlace del día lunes, ¿ya? Pero el enlace del día de mañana es diferente porque el horario está a otra hora, entonces el enlace lo tuvimos que hacer, el link lo hicimos de otra manera. Así es que si no hay más preguntas o dudas, llegaríamos. Dime. Es indiferente, ustedes pueden ocupar la que deseen, no hay ningún problema al respecto, ¿verdad? No. Bueno, más preguntas, jóvenes. Ingeniero. Dime.
Dime. Creo que no dijo el nivel de tensión en la zona costera, solo para... Que no dijo, no mencionó el nivel de tensión en la zona costera. Sí, el nivel de tensión en la zona costera en algunos lugares es 23 kilovoltios y en otros es 13.2 kilovoltios. Todavía en esta zona de acá, toda esta zona de acá, hay varios lugares que trabajan a 23 y otros a 13.2. Hay una combinación, digamos, de los dos niveles de tensión en esta zona, ¿no? Y en San Miguel, por ejemplo, tenemos 23 kilovoltios. Veamos en qué otro lugar. En La Unión todavía tenemos 23 kilovoltios. En Morazán también hay 23 kilovoltios. Y me parece que hay unas zonas todavía 13.200 aquí en Morazán. Ya casi la mayoría de departamentos tienen 23 kilovoltios. Sonsonate hay varias zonas a 13.200. En Acajutla tenemos 35 kilovoltios. Todavía ha quedado ese nivel de tensión. Ahí hay una pequeña línea por ahí por Ateos que todavía trabaja a 35 kilovoltios. Una pequeña línea, ¿no? Porque esa línea prácticamente ha desaparecido. ¿Ya? En Ahuachapán tenemos 13.200 voltios en la propia ciudad de Ahuachapán. Bien, si no hay más dudas, llegaríamos hasta aquí, jóvenes. Bueno, muy bien, eso es todo entonces. Continuamos mañana. Hasta luego.